Sabemos que la flexibilidad en Mercedes es necesaria. Pero también es necesario poder planificar nuestra vida. Tiene que existir un equilibrio que hoy no existe. Ezinbestekoa da bizitza eta lana uztartzeko denbora izatea. La flexibilidad no puede salirle gratuita a la empresa. No pueden suspender la producción cuando quieran y activarla cuando les dé la gana. Que hacerlo sea gratis y no cree empleo. Con todos los y las compañeras que están en la calle. No entendemos cómo hay sindicatos que todavía firman mayor flexibilidad. Y haciendo el disfrute más complicado, buscan evitar que la empresa tenga que contratar a gente. El abuso con mayúsculas es el nuevo contrato parcial del convenio. Aunque aún no lo han utilizado, ahí está. Contrato de 4 horas al día con disponibilidad de 24 horas. Impresionante que haya sindicatos que firmen esto. Bueno, realmente hay sindicatos que no lo son. Kontratu berri honekin, miseria gehiago. Con esta flexibilidad absoluta y los niveles de saturación de los puestos, Se empiezan a ver los primeros problemas de salud en gente en la que todavía le queda mucha vida laboral por delante. El pastillazo y pinchazo cada vez es más habitual. Por no hablar de las personas que tienen que pasar por quirófano a causa de una dolencia crónica. Hay situaciones que desgraciadamente cada vez se repiten más. Hay personas a las que por su situación se les otorga una incapacidad temporal, total o absoluta. Y la empresa, sin ningún miramiento, se desprende de ellas. Hautsitako jostailua bagina bezala tratatzen gaituzte. Cuidar la salud hoy es invertir en el mañana. hay que exigir a la empresa que asuma las consecuencias de los ritmos. Las formas de trabajar que impone. Ante todo esto, para evitar seguir pagando con nuestra salud sus beneficios, solo nos queda una salida. Tirar entre todos y todas con todas nuestras fuerzas.